Muy buenas tardes. Nos obligaron a salir, grabar los jueves y acá estamos con una nueva grabación el jueves 29 de agosto del 2019. Bueno, ¿de qué nos gustaría hablar? Bueno, hay una noticia que es que un movimiento social que hay en el Uruguay desde hace algo así como año y medio, que se llama Un Solo Uruguay, va a ser una actividad en Montevideo, una movilización, en el entorno del Palacio Legislativo o Palacio de las Leyes de Uruguay. Eh, lo que tiene de original o diferente es que Un Solo Uruguay prácticamente está conformado en su origen y en su desarrollo por gente afincada en el interior y dedicada a la producción y aledaños, o sea, todos los servicios de la producción agraria. Entonces, la movilización implica de que se traslade toda esa gente del interior a Montevideo, donde está el Palacio de las Leyes o Palacio Legislativo Uruguayo, y en su entorno hacer esta movilización. Eso implica un esfuerzo muy grande, porque según hay noticias, van a venir con implementos de trabajo del agro, eh, caballos que son este, útiles para las tareas campestres. Eh, Van a venir asociaciones de camioneros, que son los que trasladan la producción en este país. Y desde que el tren fue liquidado en este país, los transportes se hacen todos por camiones. En fin, pero es gente del interior de este país que se traslada a Montevideo. Eso tiene de singular. Y la movilización es en reclamo de la situación que está viviendo todo el sector productivo nacional y aledaños, ¿verdad? Cosa que vamos a ver dentro de un momento. Bueno, nosotros podríamos hacer una especie de introducción a esta situación que se vive hoy. Y es que este país o estos países fueron colonia española. Y hubo un proceso de descolonización en donde los criollos, eh, hijos de españoles, y mezclados con los indígenas y aún con los negros esclavos, resolvieron independizarse de la colonia española, del poder colonial del imperio español. Entonces, eh, hubo aquella insurgencia, se combatió en toda América contra el poderío español y como resultado el continente americano bajo dominio español se independizó. Ahora, ¿qué pasa? El imperio controlaba unificadamente toda América, con distintas formas de administración, virreinato, etcétera, etcétera, pero era todo bajo el poder central. Y caído el imperio español por esa playa, el imperio que sucede, que hereda al imperialismo español, es el Reino Unido, Inglaterra. ¿Y qué hace Inglaterra?
en vez de tener un gran virreinato colonial, tiene la situación de hecho que estos países se rebelaron del poder español. Inglaterra, ¿qué hace? La vieja fórmula de dividir para reinar. Y ambienta que donde había un solo campo de dominio español, se formen estados, todos independientes, porque al dividir lo que era gente que tenía el mismo pasado común, le era más fácil a Inglaterra eh, reinar. Bien, entonces nuestro país no escapó a eso, como otros países de América. Y entonces, ¿cuáles eran las características bajo el dominio español en lo que fue la banda oriental del virreinato del Río de la Plata y luego fue Uruguay? Es un esquema que se repite prácticamente en toda América. Entonces, la colonia española tenía un puerto que a su vez era el contacto con la metrópoli, era el centro administrativo y era también la plaza militar. Entonces acá España funda bajo el virreinato la capitanía de Montevideo y que a su vez fue el centro administrativo dependiente de Buenos Aires o del virreinato, y por ahí salían o entraban las mercaderías que la colonia determinaba. Quiere decir que en esas ciudades puertos se afincó el comercio y los comerciantes y el poder político, por lo tanto, de la administración y de los privados, o sea, de los comerciantes. Cuando se libera de España, esto apareció mucho más claro. Y se genera una situación nueva en donde, en un estado que supuestamente era independiente, donde en la ciudad puerto se constituye como capital de ese estado, ¿no? Aquí en varios lugares, eh, administra todo el territorio. Entonces, ya no es de que los criollos bajo el imperio español estaban perjudicados eh, por la corona española, que con sus impuestos, sus gabelas, sus cosas, sino que ahora se supone que había un gobierno independiente situado en la ciudad puerto, donde estaban los comerciantes, pero lo que se producía en este país pasaba por ese puerto, al igual que antes. Y a través de todo el siglo XIX se da un forcejeo del lado de lo que hoy es Argentina, o sea, en el virreinato del Río de la Plata, de los españoles, todo un forcejeo entre la ciudad puerto, que era centro administrativo y político y militar, y el interior de estos países, las provincias en Argentina o el interior de nuestro país, que así lo denominamos. Y hay un forcejeo porque el poder político centralizado en la ciudad del puerto desconocía muchos derechos y agobiaba con muchos impuestos al interior de esos países. Y esto atraviesa inclusive de costado pronunciamientos como los de unitarios y federales en Argentina, que tienen su equivalente acá, en donde el conflicto entre ciudad y campo o interior y capital trascendió inclusive a los partidos políticos, que en origen representaban una idea nacionalista de los federales,
o los partidos nacionales acá. Y una idea centralista y portuaria de los unitarios en Argentina y el Partido Colorado acá. Quiere decir que esta situación está planteada prácticamente hace 200 años. Todo esto es la introducción para hablar de lo que va a pasar el jueves que viene en la ciudad de Montevideo. Entonces hay, a través del siglo XIX, levantamientos acá y en Argentina, en oposición al poder central y capitalino y portuario. Y la más connotada o recordada por la historia son los levantamientos en este país de Aparicio Saravia, en que el levantamiento tenía que ver con esto que estamos hablando esta vez, que querían participación política desde el interior, porque la participación política es el reflejo de una participación económica. No es posible una sin la otra. Bueno, quiere decir que al menos 100 años o 120 años han pasado de la lucha de Aparicio contra el poder central, capitalino, portuario. Y sin embargo, este jueves se asemeja muchísimo la situación a esta historia de estos países. Porque es el interior que se siente sometido por la capital, que no los tiene en cuenta, que son la boca de salida de la producción y que es la producción la que mantiene, no solo por generadora de riqueza, sino a través de los impuestos, que la capital centralista, en donde está el poder político, les impone, y a su vez no hay una retribución del Estado uruguayo manejado de Montevideo hacia quienes han hecho la historia de este Uruguay desde el punto de vista productivo y económico. Así pasa de que las modernas políticas desde la ciudad-estado, diríamos nosotros, de la capital de este estado, que está en la ciudad de Montevideo, han venido agotando las posibilidades de que la producción nacional subsistiera. Así están desapareciendo vertiginosamente los productores nacionales, que son hijos de una historia de muchos, de siglos ya, a pesar de que este es un país joven. Pero a diferencia de las luchas de Aparicio, ocurre algo hoy, es que en tiempos de Aparicio, la ciudad capital, administradora política y boca de salida comercial, en donde se hacían las fortunas por el contacto comercial con el mundo, a expensas, digámoslo así, de la producción nacional. Hoy en día está pasando algo distinto, mucho más grave que lo que pasaba en tiempos de Aparicio. Y es que el imperio actual, que ya no es Inglaterra, tampoco, sino que es los grandes capitales sin bandera ninguna, que no pertenecen a ningún estado, sin embargo son los poderosos de la tierra por las riquezas inmensas que han acumulado, que controlan a los estados, controlan a Europa, controlan a Japón, controlan a Estados Unidos y nos controlan a nosotros. Han pasado a una etapa en donde el viejo esquema se rompe. ¿Por qué? Porque resuelven allá afuera lo que se va a producir acá. Entonces, están desplazando la producción nacional a paso redoblado. Se están quedando con las tierras del Uruguay para plantar algo que les interesa a ellos
para aplicarlo a algún consumo a nivel mundial. Entonces, soja para los animales en China, eh, árboles para las pasteras por el consumo mundial de la pastera y la dificultad que implica que la producción de pasta de celulosa es altamente contaminante y entonces necesitan instalarla en países con mucha agua para contaminar el agua luego y que a su vez no hubiera una resistencia a esa intromisión a la historia de este país. Entonces, este país aceleradamente deja de ser, luego de 200 o más años, productor de alimentos. Y estamos, nosotros que somos productores de carne y leche y todo lo que tiene que ver con el agua, con el agro, hoy está entrando carne del extranjero, está entrando leche del extranjero, porque la idea es liquidar la producción nacional. Y lo vienen haciendo, están entrando cebolla, ajo del extranjero, tomate del extranjero, toda la línea granjera que se producía en Uruguay, que era fuente de la riqueza general en el país, y la agricultura y la ganadería. También la producción de cerdos, ¿verdad? La de pollo, o sea, estamos en manos de gente que le preocupa el mercado mundial y no le preocupa la suerte de los países que someten. Y todo lo que hacen ya no es controlado por los uruguayos, sino por ese nuevo imperio que son poderosas familias que controlan desde el Banco Central uruguayo hasta el Banco Central norteamericano o el Banco Europeo. Y entonces es una situación nueva, que si nosotros en este país resiste a este nuevo imperio como se resistió a España, como se resistió a Inglaterra en las invasiones inglesas, si este pueblo quiere resistir a este nuevo imperio, tiene que comprender lo que está viviendo. Y que no es igual que en la época de Aparicio Saravia, los uruguayos centralistas, burocráticos, comerciantes, burócratas, que viven de la producción nacional. No. Pueden ser centralistas, burócratas, como ayer, pero no promueven los comerciantes que alguna riqueza hacen en este país, no es en base a la producción nacional. Al contrario, como puerto reciben la producción extranjera para ser consumida acá porque la producción nacional se está muriendo. Entonces ya no producimos más zapatos, los compramos. No producimos más bienes de la industria textil, las compramos. Todo en el exterior. Quiere decir que lo del jueves, si lo entendemos bien, no es como lo planteó en el primero y casi espontáneo encuentro Un Solo Uruguay, el 23 de enero del 2018, en que quería mejor competitividad para entrar al mercado mundial. O sea, un combustible más barato, un dólar mejor posicionado para los que exportan la producción nacional, etc. No pasa por ahí. Si no comprendemos eso, estas manifestaciones lo que hacen es enfrentar campo con ciudad en un plano teórico, pero erróneo. El gobierno de turno, que se presta a los designios de las familias ricas a nivel mundial, están muy contentos de que los productores nacionales entiendan que este es un problema entre capitalinos y campesinos o sector agrario o la población agraria. Están muy contentos.
¿Por qué están contentos? Porque el problema no es ese. Y si quien resiste no entiende cuál es el problema, felicitarlo. Entonces, ah, el partido de gobierno tiene un electorado fundamentalmente ciudadano. Entonces le dice a los ciudadanos lo que le dijeron hace un siglo, que la gente del campo eran los ricos de siempre, que mm, no pueden soportar un gobierno que se preocupa de la masa de la población y que estos ricos de siempre son los que andan en 4x4, etcétera, etcétera, asusando a la población ciudadana que se está muriendo de hambre contra los productores que se están extinguiendo. Es una situación singular a la que se llegó muy rápidamente y que está producida, como acabamos de decir, desde el exterior y que eclosiona ahora. Entonces, para mantener un electorado es importante asusar a las poblaciones ciudadanas contra los campesinos que son, según ellos, según el partido de gobierno, los ricos de este país, que siempre lo fueron y que están cebados de tanta riqueza. Y por otro lado, la producción nacional, sumamente diezmada, entiende que es una visión capitalina del país lo que hace que se haya llegado a esta situación. Y eso está errado también como el anterior. No es la visión capitalina. Lo que lo ha hecho que la producción nacional esté prácticamente diezmada y reducida a estos límites. No es un problema capitalino, es un problema del poder mundial, cómo está estructurado y cómo controlan la política de los países. Entonces, si queremos pruebas al canto hoy, el ahorro de los uruguayos está en manos de la banca mundial por la bancarización obligatoria. Eh, la resistencia a vida contra las pasteras, el gobierno de turno y sus cómplices, que son los otros partidos supuestamente de la oposición, le dice que eso se va a poner sí o sí. Le contestan a los uruguayos, que se ven afectados poblaciones enteras por la intromisión de las pasteras. Y el agua del Uruguay se la regalan a esos grandes capitales y no se la cobran, y a su vez se contamina toda el agua del Uruguay. Se contaminan las playas del Uruguay por todas las imposiciones de los grandes capitales y que hoy eclosiona esto en una manifestación este jueves que viene en Montevideo. Hay una cosa importante y que nosotros vemos que se repite un poco el sentir, los sentimientos del tiempo de Aparicio. Entonces son los gauchos contra los capitalinos. Y ese es un error tremendo. Tiene que ser toda la población del Uruguay que está afectada por una política extranjerizante y de entrega. ¿Contra quiénes? Contra esos capitales que nos están sometiendo bajo la pata y sus personeros, los títeres, los políticos que se prestan. Esa es la ecuación y no la otra. Y bueno, de todas maneras, lo que tiene la lucha es que genera, por la misma lucha, formas de conciencia, porque uno arranca de repente por un problema de que no le cierran los números, digamos un tambero hoy que no saca paso para vivir y tiene un capital metido ahí. Arranca por ahí, pero la lucha hace de que vaya comprendiendo en realidad a quién enfrenta en el transcurso de la lucha. Y la comprensión puede ser más rápida o más lenta. Y nosotros en el día de hoy queríamos hablar de eso para que los actores
tanto los ciudadanos, actores u observadores, tanto los ciudadanos como los rurales, comprendan que están afectados por un enemigo común y que es falsa esa mm, conformación de una lucha entre ciudad y campo. Es falso. Es un artilugio de lo que están entregando a este país como forma una vez más de dividir para reinar. Muchas gracias.